Buenos días, somos el equipo número 3, el cual está integrado por Araque Jairimar, Arellano Yesis Vélez, Márquez Keini, Márquez Lizamar y quien les habla, Mayra Angulo. A continuación, el tema 10, el juramento. El juramento es un medio de prueba de carácter testimonial que consiste en la afirmación o negación que realiza una persona ante un juez de comprometerse a decir la verdad sobre los hechos respecto a los cuales va a declarar. Esta declaración es voluntaria, unilateral y solemne. Clasificación del juramento. En esta clasificación encontramos el juramento decisorio, el juramento supletorio y el juramento estimatorio. El juramento decisorio ocurre cuando una de las partes defiere a la declaración juramentada de la otra, la decisión sobre la existencia de uno o varios hechos discutidos en el proceso. Es decir, cuando el juez debe estarse a lo declarado por quien lo presta. El Código de Procedimiento Civil regula el juramento decisorio como un medio de prueba autónomo. Davis lo define de la siguiente manera: en sentido general, entendiéndose por juramento judicial la afirmación solemne que una persona hace ante un juez de decir la verdad en la declaración que rinde. Esa solemnidad puede estar rodeada de cierto sentido religioso cuando se utiliza una fórmula que ponga a Dios por testigo o algo similar, pero no siempre es así y se trata de un punto de simple política legislativa. La persona que presta el juramento debe tener la capacidad para estar en juicio y obligarse, es decir, debe gozar de facultades para esgrimir correctamente sus argumentos en el juicio. El objeto del juramento debe versar sobre hechos de los cuales tenga conocimiento la persona a quien se difiere o de un hecho personal y determinado. Asimismo, debe ser un objeto pertinente y contundente al litigio, debiendo haber sido alegado el hecho en el proceso, y debe ser controvertido, pues no tendría sentido prestar juramentos sobre hechos que ya han sido admitidos. Asimismo, corresponde al juez la fijación de la oportunidad para practicar la prueba y ordenar la citación personal de la parte que debe prestar el juramento, sea la parte deferida o la parte a quien se haya referido o remitido. Así está dispuesto en el artículo 423 del Código de Procedimiento Civil. El procedimiento del juramento se presta en la audiencia señalada en la resolución que la admite el juez. La ordenanza que señala el día para prestar el juramento se notifica personalmente a la persona que debe jurar por lo menos 15 días antes del fijado para prestar el juramento. Si la parte no comparece el día y hora fijado, se entenderá que rehúsa prestar el juramento, salvo que justifique el impedimento legítimo, caso en el cual se aplazará el acto para cuando haya cesado el impedimento, fijando siempre el juez otro día y hora sin necesidad de una nueva citación. Las bases legales del juramento decisorio en la legislación venezolana las encontramos en el Código Civil desde el artículo 1408 al 1418 y en el Código de Procedimiento Civil desde el artículo 420 al 427. El juramento deferido de oficio es una facultad exclusiva del juez. El juez defiere a una de las partes el juramento para que de él dependa la decisión o la causa o el monto de la condena. El juez puede deferir el juramento al demandante con las circunstancias y efectos siguientes. Ordinal 1. El hecho ilícito, la culpa o el dolo han de resultar debidamente probados. Ordinal 2. La duda del juez ha de recaer sobre el número o valor real de las cosas o el importante de los hechos y perjuicios. Y ordinal 3. Que sea imposible probar de otra manera el número o valor de las cosas demandadas o el importante de los daños y perjuicios. Para finalizar, las bases legales del juramento deferido de oficio las encontramos en el Código Civil desde el artículo 1419 al 1421. Mi nombre es Yesis Vélez Arellano y ahora trataremos sobre el tema número 12, titulado Procedimiento probatorio en relación a la prueba testimonial. La prueba testimonial es un medio probatorio admitido por la legislación venezolana. Hablaremos primero sobre la promoción de esta prueba testimonial. Está contemplada en los artículos del 477 al 501 del Código de Procedimiento Civil vigente.
La norma fundamental a tomar en consideración para promover oportunamente en juicio ordinario civil la prueba testimonial será la consagrada en el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece, artículo 396, dentro de los primeros 15 días del lapso probatorio deberán las partes promover todas las pruebas de las cuales quieran valerse, salvo disposiciones especiales de la ley. Pueden, sin embargo, las partes en común acuerdo, en cualquier estado o grado de la causa, hacer evacuar cualquier clase de prueba en la que tenga interés. Es decir, tenemos dentro de los primeros 15 días del lapso probatorio para promover esa prueba testimonial. Lógicamente, esa oportunidad para la promoción de la prueba varía de acuerdo a la naturaleza del juicio, pero en términos generales o en líneas generales tenemos los primeros 15 días del lapso para promover los testigos o las pruebas testimoniales. Necesitamos que existan una serie de requisitos para la prueba testimonial. El primer requisito para que exista la prueba testimonial es que debe ser una declaración de estricto carácter personal, es decir, otra persona no puede declarar por nosotros. El segundo requisito es que debe ser una declaración de un tercero, es decir, una persona que no sea parte del proceso, para evitar que se puedan tergiversar testimonios o se haya parcialidad hacia alguna de las partes. El tercer requisito es que debe ser un acto procesal, es decir, que la declaración debe ser ante un juez, bien en un proceso o una diligencia procesal previa. El cuarto requisito debe versar sobre hechos, es decir, que la declaración debe referirse a hechos relevantes a la causa y que estos hubiesen ocurrido antes del inicio del proceso en el cual se llaman a los testigos. Quinto requisito es que los hechos sobre los que se versan deben haber. Muy importante es señalar la tacha de testigos. La tacha es un medio impugnativo en sentido amplio, ya que por medio de ella se impugna al testigo. La tacha es el medio impugnatorio por excelencia, por la cual se ataca la credibilidad de un testigo.
Mi nombre es Yesisbel Arellano y ahora trataremos sobre el tema número 12, titulado Procedimiento probatorio en relación a la prueba testimonial. La prueba testimonial es un medio probatorio admitido por la legislación venezolana. Hablaremos primero sobre la promoción de esta prueba testimonial. Está contemplada en los artículos del 477 al 501 del Código de Procedimiento Civil vigente. La norma fundamental a tomar en consideración para promover oportunamente en juicio ordinario civil la prueba testimonial será la consagrada en el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece: artículo 396. Dentro de los primeros 15 días del lapso probatorio deberán las partes promover todas las pruebas de las cuales quieran valerse, salvo disposiciones especiales de la ley. Pueden, sin embargo, las partes en común acuerdo, en cualquier estado o grado de la causa, hacer evacuar cualquier clase de prueba en la que tenga interés. Es decir, tenemos dentro de los primeros 15 días del lapso probatorio para promover esa prueba testimonial. Lógicamente, esa oportunidad para la promoción de la prueba varía de acuerdo a la naturaleza del juicio, pero en términos generales o en líneas generales tenemos los primeros 15 días del lapso para promover los testigos o las pruebas testimoniales. Necesitamos que existan una serie de requisitos para la prueba testimonial. El primer requisito para que exista la prueba testimonial es que debe ser una declaración de estricto carácter personal, es decir, otra persona no puede declarar por nosotros. El segundo requisito es que debe ser una declaración de un tercero, es decir, una persona que no sea parte del proceso, para evitar que se puedan tergiversar testimonios o se haya parcialidad hacia alguna de las partes. El tercer requisito es que debe ser un acto procesal, es decir, que la declaración debe ser ante un juez, bien en un proceso o una diligencia procesal previa. El cuarto requisito debe versar sobre hechos, es decir, que la declaración debe referirse a hechos relevantes a la causa y que estos hubiesen ocurrido antes del inicio del proceso en el cual se llaman a los testigos. Quinto requisito es que los hechos sobre los que se versan deben haber ocurrido antes de la declaración. El sexto requisito es que debe tratarse de una declaración representativa, es decir, que la esencia del testimonio es que haga una narración sobre los hechos y sirva para dar a conocer al juez los hechos ocurridos. Y el séptimo requisito es que debe tener una significación probatoria, es decir, debe ser de relevancia para el proceso. Una vez promovida la prueba testimonial, se da paso a la admisión de las pruebas. Promovida oportunamente la prueba del testigo, el juez deberá dictar en autos la admisión de la misma, fijando a partir del tercer día para que tenga lugar el acto de evasión de la prueba testimonial. Muy importante es señalar la tacha de testigos. La tacha es un medio impugnativo en sentido amplio, ya que por medio de ella se impugna el testigo. La tacha es el medio impugnatorio por excelencia, por la cual se ataca la credibilidad de un testigo. Si nos vamos a la legislación venezolana, la tacha de testigos se encuentra en el artículo 499 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece lo siguiente: la persona del testigo solo podrá tacharse dentro de los 5 días siguientes a la admisión de la prueba. Aunque el testigo sea tachado antes de la declaración, no por eso dejará de tomarse esta, si la parte insistiere en ello. La sola presencia de la parte promovente en el acto de la declaración del testigo se tendrá como insistencia. Buenos días, quien les habla Lisemar Márquez. Dando continuidad con la ponencia, abordaremos el tema de la inhabilidad del testigo y la obligación de declarar. La prueba de testigo, como todas las pruebas establecidas en el sistema probatorio procesal venezolano, tienen por objeto llevar al proceso la demostración de la existencia o inexistencia de los hechos que se debatan para producir la convicción del juez. Debido a lo importante que es este medio probatorio, no todo testigo tiene la capacidad para declarar, ya sea por inhábil o incapaz para ello.
Estas restricciones antes mencionadas inhabilitan a las personas para rendir testimonio en el proceso. Ellas pueden ser de carácter absoluto, lo que significa que en ningún caso podrán testimoniar, y las de carácter relativo, las cuales se expresan. Hablaremos ahora sobre las incapacidades o inhabilidades establecidas en el Código de Procedimiento Civil venezolano. Estas suelen ser clasificadas en inhabilidades absolutas o cuando la persona está inmersa en un supuesto que le impide ser testigo en cualquier causa. Tenemos también las inhabilidades relativas al asunto, cuando la persona está inmersa en un supuesto que le impide ser testigo solamente en una causa determinada, pero no en cualquier otra. Y por último tenemos las inhabilidades en relación a las partes, como lo son el caso del amigo íntimo y el enemigo. Pregunta y repregunta. Continuando con el artículo 485 del Código de Procedimiento Civil, establece que los interrogatorios serán formulados de viva voz por parte del promovente, testigo o de su apoderado. Concluido el interrogatorio, la parte contraria o su apoderado podrá repreguntar de palabra al testigo sobre los hechos que se han referido en el interrogatorio, o otros que tienden a esclarecer, ratificar o invalidar dicho del testigo. Cada pregunta y repregunta versa sobre un solo hecho. En todos los casos, el juez podrá considerar suficiente examinado el testigo y dar por declarado el interrogatorio. Pueden existir casos donde un testigo sea un sordo o mudo. Si es sordo, se le presentarán las preguntas por escrito, así como también cualquier observación establecida por el juez. Si es mudo, verbalmente para que la conteste por escrito. El escrito se agrega al expediente en original. Las preguntas deben ser claras, concisas, precisas, de fácil entendimiento para el testigo. Las preguntas no pueden ser sugerentes o subjetivas. Es importante destacar que las repreguntas tienen como finalidad de que el testigo se contradiga o se presente para su inhabilitación. Preguntas del juez. Terminadas las repreguntas de la contraparte, el juez puede hacerle al testigo las preguntas que considere necesarias para el esclarecimiento del juicio conveniente para ilustrar su propio dictamen. Esto según lo establecido en el artículo 487 del Código de Procedimiento Civil. Solo el juez podrá interrumpir a los testigos en el acto de la declaración para corregir algún exceso. Debe protegerlo en contra todo insulto al testigo. Del mismo modo, debe tener la facultad de libertad para decir toda la verdad el testigo. Artículo 488 del Código de Procedimiento Civil. En el artículo 489 establece que el juez, en caso de que crea conveniente, podrá ordenar que el examen del testigo se verifique en el lugar que se ha referido sus disposiciones. Por otra parte, tenemos las inhabilidades relativas al asunto. Son aquellas donde las personas no pueden ser testigos en relación a una determinada causa. Encuentra su fundamento en el artículo 478 del Código de Procedimiento Civil, donde establece lo siguiente. No puede tampoco testificar el magistrado en la causa en que esté conociendo, el abogado o apoderado por la parte a quien represente, el vendedor en causas de evicción sobre la cosa vendida, los socios en asuntos que pertenezcan a la compañía, el heredero presunto, el donatario, el que tenga interés, aunque sea indirecto, en las resultas de un pleito.
Mi nombre es Yesisbel Arellano y ahora trataremos sobre el tema número 12, titulado Procedimiento probatorio en relación a la prueba testimonial. La prueba testimonial es un medio probatorio admitido por la legislación venezolana. Hablaremos primero sobre la promoción de esta prueba testimonial. Está contemplada en los artículos del 477 al 501 del Código de Procedimiento Civil vigente. La norma fundamental a tomar en consideración para promover oportunamente en juicio ordinario civil la prueba testimonial será la consagrada en el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece: artículo 396. Dentro de los primeros 15 días del lapso probatorio deberán las partes promover todas las pruebas de las cuales quieran valerse, salvo disposiciones. Buenos días, quien les habla Lisemar Márquez. Dando continuidad con la ponencia, abordaremos el tema de la inhabilidad del testigo y la obligación de declarar. La prueba de testigo, como todas las pruebas establecidas en el sistema probatorio procesal venezolano, tienen por objeto llevar al proceso la demostración de la existencia o inexistencia de los hechos que se debatan para producir la convicción del juez. Debido a lo importante que es este medio probatorio, no todo testigo tiene la capacidad para declarar, ya sea por inhábil o incapaz para ello. Estas restricciones antes mencionadas inhabilitan a las personas para rendir testimonio en el proceso. Ellas pueden ser de carácter absoluto, lo que significa que en ningún caso podrán testimoniar, y las de carácter relativo, las cuales se expresan o bien con relación a las causas específicas o bien con relación a las partes. Por lo tanto, no todos los testigos llamados a declarar son capaces de aportar sus testimonios. Esto debido a que los mismos están incursos en inhabilidades absolutas o relativas que le impiden cumplir de manera efectiva su papel en el juicio. Por lo tanto, tenemos que las inhabilidades o incapacidades establecidas en el Código de Procedimiento Civil suelen ser clasificadas en inhabilidades absolutas o cuando la persona está inmersa en un supuesto que le impide ser testigo en cualquier causa. Tenemos también las inhabilidades relativas al asunto, cuando la persona está inmersa en un supuesto que le impide ser testigo solamente en una causa determinada, pero no en cualquier otra. Y por último tenemos las inhabilidades en relación a las partes, como lo son el caso del amigo íntimo y el enemigo. Ahora explicaremos cada una de estas inhabilidades más a fondo y daremos su fundamento legal. Comenzaremos por las inhabilidades absolutas, las cuales las podemos encontrar en el artículo 477 de nuestro Código de Procedimiento Civil, el cual establece que no podrán ser testigos en un proceso judicial el menor de 12 años, quienes se hallen en interdicción por causa de demencia y quienes hagan profesión de testificar en juicio. Por lo tanto, se infiere entonces que la primera categoría de la inhabilidad es la absoluta, refiriéndose esta a que los sujetos son completamente incapaces de participar como testigos en cualquier proceso judicial, entre ellos los menores por su edad, las personas que aportan falsos testimonios como profesión y los entredichos como consecuencia de su salud mental. Por otra parte, tenemos las inhabilidades relativas al asunto. Son aquellas donde las personas no pueden ser testigos en relación a una determinada causa. Encuentra su fundamento en el artículo 478 del Código de Procedimiento Civil, donde establece lo siguiente: no puede tampoco testificar el magistrado en la causa en que esté conociendo, el abogado apoderado por la parte a quien represente, el vendedor en causas de evicción sobre la cosa vendida, los socios en asuntos que pertenezcan a la compañía, el heredero presunto, el donatario, el que tenga interés, aunque sea indirecto, en las resultas de un pleito. De lo antes expuesto se evidencia que estas inhabilidades relativas se refieren a la causa en sí misma y que surgen en virtud de la condición que ostenta tales personas en dicho proceso. Se trata de mantener el principio de imparcialidad y transparencia de la justicia, de manera que si hay una relación con el asunto, se inhabilita con relación a dicha causa. En resumen, se trata de motivos que pueden influenciar el ánimo del testigo, quien por intereses para beneficiarse pudiera cambiar la versión original de los hechos de tal manera que se haga ver que concurrieron en una forma distinta como sucedieron. Por último, tenemos la tercera clasificación de inhabilidades, que son las relativas en relación de las partes. Estas están establecidas en la continuación del artículo 478 del Código de Procedimiento Civil,
que establece: y el amigo íntimo no pueden testificar en favor de aquellos con quienes les comprenda estas relaciones. El enemigo no puede testificar contra su enemigo. Por lo tanto, con relación a la amistad y enemistad como causales de tacha de testigo por inhabilidad relativa, se debe señalar que la amistad debe ser íntima, que deben existir lazos de afecto ciertos, demostrables y que deben ser demostrados en el proceso, que haga percibir al juez que la condición del testigo no es imparcial. En tanto que en materia de enemistad, igualmente se requiere que existan síntomas de desprecio, odio, que hagan que el testigo no pueda emitir una declaración imparcial sobre la forma como ocurrieron los hechos. Siguiendo con las inhabilidades en relación a las partes, el artículo 479 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente: nadie puede ser testigo en contra ni en favor de sus ascendientes o descendientes, o de su cónyuge. El sirviente doméstico no podrá ser testigo ni en favor ni en contra de quien lo tenga a su servicio. Conforme a la doctrina antes mencionada, se comprende entonces que la tercera categoría es la de inhabilidad en relación de las partes, refiriéndose esta a que los testigos pierden su neutralidad por la relación que comparte con alguna de las partes, sea esta por una enemistad o amistad íntima que anula su testimonio por estar viciado de imparcialidad. Por lo tanto, se concluye entonces que los testigos pueden ser inhábiles de prestar su testimonio si incurren en alguna de las causales establecidas por el legislador. Sean estas las absolutas, lo que significa que no son capaces de prestar declaración en ningún tipo de juicio, o las relativas en relación del asunto, refiriéndose a las personas que no pueden ser testigos en relación a una determinada causa. Y por último, las inhabilidades en relación a las partes que impiden que puedan dar sus argumentos en ese juicio en específico debido a su relación que sustenta con alguna de las partes de la controversia. En otro orden de ideas, abordaremos la obligación de declarar. Es una realidad que los testigos son personas ajenas a la controversia, terceros que no son parte litigante. Sin embargo, esto no significa que dejen de acatar ciertas normas y deberes al momento de intervenir y prestar sus declaraciones. Todo testigo está sujeto a cumplir dos actividades dentro del juicio. La primera es comparecer y la segunda, la de declarar bajo juramento. El testigo cumple una función social, como lo es reproducir la ocurrencia de hechos pasados que haya percibido para que puedan tenerse como establecidos en el proceso, demostrativos de la verdad y que produzcan o lleven a producir sentencias justas con justicia, de manera que el testigo, una vez promovido como medio de prueba por alguna de las partes en el proceso, se encuentre en el deber de comparecer a declarar previo juramento de la ley. Es imprescindible destacar que es un derecho del Estado poder exigir a las personas que se encuentren en su territorio que rindan testimonio. Los hechos no pueden ser comprobados sin testigo y teniendo el Estado la obligación de prestar el servicio jurisdiccional, no cumplirá cabalmente con ella si no pudiera exigir a quienes saben de los hechos su comparecencia y declaración. Por consiguiente, la obligación de comparecer a rendir declaración se encuentra regulada por el artículo 494 de nuestro Código de Procedimiento Civil, que establece lo siguiente: las personas cuyo testimonio se necesitara en juicio deberán comparecer precisamente, sin necesidad de previa licencia de sus respectivos superiores, pero dando aviso anticipado a estos, a rendir declaración ante el tribunal y no podrán excusarse por razón de privilegio ni por ninguna otra causa. Según la citada norma, aquellas personas de las cuales se necesitasen sus declaraciones en juicio tienen la obligación de comparecer en él, sin poder excusarse con la desaprobación de sus superiores ni por ninguna otra causa poco relevante, so pena de multa o arresto. Sin embargo, el primer párrafo del artículo 495 establece: se exceptúan de lo dispuesto en la parte primera del artículo anterior el presidente de la República o quien hiciera de sus veces, los ministros, los senadores y diputados al Congreso de la República durante el periodo de inmunidad, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los gobernadores de Estado, de territorios federales y de Distrito Federal, los arzobispos y obispos, titulares de arquidiócesis y diócesis y los integrantes del alto mando militar. Este artículo indica cuáles son las únicas personas que se benefician de no ir directamente al tribunal a rendir sus declaraciones, mas no significa que queden libres de no prestar testimonio en lo absoluto. Las partes podrán pedir que las personas exceptuadas contesten por oficio o escrito dirigido al tribunal o que rindan su declaración ante el tribunal constituido en su morada del testigo.
Para finalizar, tenemos que con las explicaciones anteriormente establecidas se puede apreciar que a pesar de que los testigos son personas ajenas al conflicto, deben cumplir con el deber que les impone el Estado de comparecer a colaborar con sus declaraciones bajo juramento y así poder ayudar al proceso judicial.